Alberto Casas una y otra vez nos ha contado de la historia política de nuestro país. Y el no reconocimiento de un proceso electoral históricamente en Colombia ha significado confrontaciones muy fuertes, confrontaciones que han llevado a la violencia política en Colombia. Por eso tenemos que ser cuidadosos, respetuosos de las autoridades y aprovechar para preguntarle a Alberto ese camino que va a escoger Iván Cepeda, porque Abelardo de la Espriella no le va a entregar su pasaporte norteamericano al senador Cepeda, ni el presidente electo le va a responder nada al senador Cepeda, porque le tiene que responder, ha dicho ya, y lo dijo su vicepresidente, no a su contrincante, le tiene que responder al pueblo y a las autoridades. Alberto, bienvenido a su programa 6 AM, Desobediencia Civil, esa expresión que le recuerda. Pues muchas cosas, Julio, porque como usted lo señalaba, los efectos de la no aceptación de los resultados se tradujo en hechos los más delicados de la época de la violencia, en particular el 9 de abril de 1948, porque resulta que el Partido Liberal no aceptó los resultados de la elección de Laureano Gómez. Es más, el periódico El Tiempo ni siquiera publicó la información de la posesión del presidente Laureano Gómez. Eso condujo a que el Partido Liberal estuviera en desobediencia civil, porque no reconoció el resultado oficial y por consiguiente los errores que se derivan de esa situación pues fueron muy complicados. El hecho es que el 9 de abril de 1948, después del asesinato de Galán, el Partido Liberal entró al gobierno con el carácter de socio del presidente Ospina Pérez mediante un pacto que se llamó de Unión Nacional. Pero al entrar al gobierno no reconoció la victoria de Laureano Gómez, sino que se mantuvo en el gobierno. El doctor Laureano Gómez se fue del país y los efectos pues son los que conoce la historia de Colombia, que es atroz, la de la época denominada la violencia, en la que hubo muertos sin duda de ambos lados del problema, es decir, liberales y conservadores. Doctor Casas, y hay una frase que volvió, digamos, a toda la discusión pública, pues hace unos días, por lo que dijo la secretaria de la JUCO, las Juventudes Comunistas, Viviana Marín, y que también, en otro contexto, por supuesto histórico y político, pronunció el líder conservador Laureano Gómez. Y quiero recordársela a nuestros oyentes para que usted nos diga cuál es la coincidencia de ese momento histórico que desató esa violencia atroz con la situación actual política de nuestro país. Y dice así: eso fue el 15 de septiembre de 1940 ante el Senado de la República, un discurso que pronunció el doctor Laureano Gómez, líder de la facción histórica del Partido Conservador y en oposición al gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, y declaró textualmente lo siguiente. Aquí es donde vienen las similitudes. Abro comillas: llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal y haremos invivible la República. ¿Parecidos, doctor Casas? A ver, Juan Diego, ¿cómo le parece a usted que el origen de ese episodio es una conversación privada que tuvo el doctor Laureano Gómez con unos senadores liberales, el senador Álvaro Díaz y el senador Romero Aguirre? Antes de ingresar al recinto, se encontraron en un pasillo
y los senadores liberales le comentaron al doctor Gómez la gravedad de la situación económica mundial y le manifestaban que era muy preocupante la situación que afectaba al mundo. Y el doctor Gómez, en su respuesta, que fue coincidente con la preocupación, era la de que había que agregarle a ese fenómeno el de la implicación de el efecto de que el doctor Alfonso López resultara el reelegido. Si el doctor López es reelegido, como en efecto sucedió, es evidente que entraríamos en la guerra civil y el atentado personal. Esa frase que el doctor Gómez dijo en esa conversación apareció al otro día en el editorial del Tiempo. No tengo claro de quién es el editorial. Se dijo en su momento que tal vez de Carlos Lleras Restrepo, pero el editorial del Tiempo no tenía firma. Y en ese editorial se decía que Laureano Gómez iba a incendiar el país y que iba a haber atentados personales, lo que condujo a que el doctor Gómez, en una sesión posterior del Senado, pidiera la palabra para explicar y referirse a los hechos. En su discurso, el doctor Laureano Gómez, uno de los más fuertes que pronunció en el Congreso, se fue la luz y el doctor Gómez pidió que se aplazara la sesión para que el país pudiera escucharlo a través de la radio, de sus palabras con respecto al editorial del Tiempo. En efecto, el doctor Laureano Gómez dijo que la conversación con esos senadores se había dado, pero que él no deseaba que eso fuera lo que sucediera, sino que el doctor López producía con su reelección un despelote que conduciría a la guerra y al atentado personal. Doctor Casas, pero para que también podamos extrapolar o hacer un ejercicio de paralelo con algo mucho más reciente, ¿hasta dónde usted le ve un parecido a este llamado que está haciendo el jefe de la oposición, Iván Cepeda, a lo que le tocó vivir al presidente de Bolivia, que fue electo a finales del año anterior, empezó a gobernar en comienzos de este 2026 y desde enero arrancaron las protestas que luego se fueron haciendo más y más crudas hasta llegar a casi 3 meses de parálisis total del país que destrozó la economía, teniendo en cuenta que se dice que esas protestas eran promovidas por Evo Morales, expresidente de Bolivia? Pues sí, encuentro una enorme coincidencia, porque en efecto el presidente Petro había varias veces dicho que la desobediencia civil era la voz del pueblo y que en tal caso, si se producían algunos hechos como la que finalmente se produjo, la elección del doctor Abelardo de la Espriella, se presentaran hechos que obligarían al país a la desobediencia civil. De manera que sí hay una similitud entre lo de Bolivia y lo que podría pasar en Colombia si, como lo recordaba Julio, el doctor Cepeda llama a la ilegitimidad del gobierno del presidente de la Espriella, que está completamente afirmado y declarado por la autoridad electoral respectiva. Pero Alberto, ¿qué habrá pasado? Es muy difícil especular porque solo lo sabe Iván Cepeda, pero teníamos un reconocimiento de un escrutinio, naturalmente un jefe de oposición poderosísimo, imagínese usted un senador histórico con 13 millones de votos, lo que significa su poder mediático, electoral,
y como que las cosas estaban camino a una transición, pues diríamos, con dificultades, Pacífica. pero pacífica, exactamente. ¿Qué habrá pasado para que él cambiara de opinión, Alberto? Pues es muy difícil saberlo, pero yo le atribuyo a la resaca del resultado, que en un principio produjo la declaración de Cepeda muy notable en el sentido de que reconocían los resultados, y esa declaración de Cepeda produjo dentro de las filas del pacto histórico un montón de críticas y señalamientos a Cepeda. Lo acusaron de traidor, inclusive el Matarife dijo que el doctor Cepeda había abandonado a sus huestes por haber reconocido el resultado a sabiendas de que se había producido un fraude enorme y gigantesco. De manera que en algún sector del pacto histórico, la respuesta de Cepeda a la legitimidad de Abelardo de la Espriella condujo a un enfrentamiento interno del partido. Es decir, que usted no descarta, Alberto, que estos días la presión de la actitud o en contra de la actitud de Cepeda le hayan hecho cambiar de opinión. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con la respuesta de Iván Cepeda, lo querían mucho más duro. Así es. Y él actuó como es él. Y de pronto cambió de opinión por esa presión, Alberto, es posible, ¿no? Así es. Y estimo, además, que entre esas personas está el presidente Petro, porque el presidente Petro sí no ha reconocido el resultado y manifestó que no lo haría, que se produjeran los escrutinios y bajó la guardia y tal, pero yo creo que sotto voce ha manifestado que eso pudo haber sido un error. Alberto, ya jurídicamente se han hecho los análisis, y no precisamente de abogados abelardistas. El análisis lo ha explicado un grupo de juristas convocado por Ramiro de la Espriella, por el doctor Ramiro Bejarano. Y esos análisis, Alberto, coinciden en que sí, pues sería mejor por conveniencia que en algún momento, que así lo considerara el presidente, pues devolviera su nacionalidad. Tuvimos un presidente con doble nacionalidad, pero pues no es lo mismo tener el pasaporte italiano que tener el italiano y el de los Estados Unidos, precisamente por el debate que se ha formado. Pero al ser ahora requisito de Iván Cepeda que entregue el pasaporte, aquí viene la pregunta que nos gusta hacerle siempre, Alberto. ¿Posibilidades de que Abelardo de la Espriella le entregue el pasaporte? No, absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Y el problema tiene que ver es con el juramento que hizo el doctor de la Espriella en el momento de recibir la nacionalidad. Y entonces el doctor Bejarano lo que afirmó es que era perfectamente claro que se podría posesionar, que lo que habría que mirar más adelante es si se demanda o se reclama ante alguna autoridad judicial el hecho de que ese juramento le impida al presidente de Colombia cumplir con las obligaciones de ser presidente colombiano y haber tenido el juramento que hizo a los Estados Unidos. Pero esa situación no se ha dado. Es decir, que se requiere que alguna autoridad judicial lo declarara, como por ejemplo el Consejo de Estado, pero eso hasta ahora no ha sucedido. Sí, o lo otro, Alberto, es que Colombia le declarara la guerra a los Estados Unidos o Estados Unidos a Colombia, momento en el cual el presidente tendría que asumir que no va a poder cumplir ese juramento y por eso renunciaría, porque el juramento del presidente prioritario es con defender la bandera de Colombia
Y no la de Estados Unidos. Pero eso es Sí, un la escenario. Constitución. Es un escenario demasiado hipotético por ahora, ¿no? Sí, no. Pero claro, innecesario. Es ganas de crear un ambiente de protesta pública que, como decía Juan Pablo, puede parecerse a la situación que vivió Bolivia. Alberto, falta por nombrar el otro ministro que es clave en este momento en Colombia, el que va a manejar la seguridad del país, es decir, el señor ministro de la Defensa. Pero la otra pata de la mesa es el tema económico. ¿Cómo le pareció el nombre de Miguel Gómez Martínez? Excelente. Es un economista de primera categoría y creo que su desempeño será, en primer lugar, reconociendo la independencia del Banco de la República y además su experiencia profesional indica que está completamente habilitado para cumplir con las responsabilidades que se derivan del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues Alberto, dependientes de quién será el ministro de la Defensa, que tendrá el otro problemita, el de la seguridad nacional, que está pasando también por dificultades, bueno, y también la educación y la salud, en fin, Sí, todo. No es una Sí, tarea, sí. no es una tarea fácil. Como diría usted, Alberto, es un circo de varias pistas el que le espera Así al presidente es. de la Espriella. Alberto, qué placer tenerlo con nosotros, como siempre, de gran utilidad en análisis. Le deseo un resto de... Óigame, no, un momentico, Alberto, ¿cómo ha visto el Mundial? Espectacular. Nunca he visto tanto fútbol. Me parece que ha sido un éxito ese mundial y que los problemitas que existen, como el de haber aumentado a un número absurdo los participantes, que se dieran situaciones como la de los scores de 7-0, que después fueron revertidos por la pérdida y la eliminación de Alemania. Pero en términos generales me parece que los estadios han cumplido, son escenarios fantásticos y ya estamos ahora sí en el Mundial, porque la primera parte fue la que no nos convenció. Posibilidades, Alberto, que el equipo de Juan Pablo Calvás, que está jugado, resteado, en Polymarket, en Betplay, todas las apuestas se las metió a Cabo Verde. Posibilidades de que Cabo Verde elimine a Argentina, Alberto. Es más fácil que Abelardo entregue el pasaporte. Juan Pablo, traté de ayudarlo, Juan Pablo. No, muchas gracias, doctor Casas. Igual haremos lo mejor posible por parte de los Tiburones Azules. Somos un equipo. Él es Alberto Casas Sanz de Santa María, aquí en 6 AM de Caracol.